Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este cardigan tejido a crochet para niño o niña. Es un cardigan que se teje fácil y el punto que vamos a utilizar en el cuerpo, además de quedar muy bonito, tiene solamente una sola vuelta a repetir. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla 2 años, talla 4 años y talla 6 años. Estas instrucciones aparecen en su pantalla, es decir, cada vez que yo les doy una instrucción, van a ver que aquí arriba aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas, mientras yo voy tejiendo la talla 2 años. Para tejerlo necesitamos lana en un grosor número 4 o grosor medio. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. Lo tejeremos con un gancho 5 milímetros y para el cuello, solo para el cuello, utilizaremos un gancho 4 milímetros. También necesitamos una aguja lanera, tijera, cinta métrica y botones. En caso de que quieras tejer el cardigan con otros materiales o en otra talla, para las cadenas de inicio necesitas tener un número par de cadenas. Vamos a tejer primero el delantero derecho del suéter. Así que empezamos haciendo un nudo deslizado, formamos un aro con nuestra lana dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter en ese aro el gancho y lo ajustamos. Ahora tejemos 20 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos 3 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. Ahí vamos a tejer un punto alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora, en la cadena que sigue vamos a tejer un punto bajo. Para eso, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Y esto es lo que vamos a continuar repitiendo, es decir, un punto alto en una cadena y un punto bajo en la cadena que sigue. Vamos a hacerlo otra vez. Nos toca hacer entonces en la siguiente cadena un punto alto. Así que damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Y ahora en la cadena que sigue nos toca hacer un punto bajo. Así que metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada sacamos 2 argollas. Otra vez nos toca hacer un punto alto, saco 2 y saco 2 y en la cadena que sigue nos toca hacer un punto bajo. Entonces así vamos a continuar repitiendo esto y nos vemos al final para decirles cómo terminar. Acabo de hacer aquí un punto bajo, así que en la cadena que sigue me toca hacer un punto alto, un punto bajo en la que sigue y en la última cadena vamos a tejer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Así es como termina nuestra vuelta. Y como tejimos 20 cadenas y esta vuelta la comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 19 puntos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a hacer una vuelta como la anterior, así que en el primer punto tejemos un punto alto, y en el punto que sigue tejemos un punto bajo. Y vamos a continuar repitiendo esto, un punto alto en un punto y un punto bajo en el punto que sigue. Así que vamos a hacerlo, voy aquí al siguiente punto, nos toca hacer un punto alto. Siempre los puntos altos nos va a tocar tejerlos sobre los puntos altos de la vuelta anterior, obviamente a excepción del primero, que lo estamos tejiendo sobre el punto medio alto de la vuelta anterior. Y ahora en el punto que sigue me toca hacer un punto bajo.
Y por supuesto todos los puntos bajos nos tocará hacerlos sobre los puntos bajos de la vuelta anterior. Otra vez un punto alto y un punto bajo en el punto que sigue. Así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Aquí he tejido un punto alto, me toca hacer un punto bajo en el punto que sigue y en el último, acuérdense, tenemos que terminar con un punto medio alto. Así que damos una lazada, vamos a ese último punto y tejemos un punto medio alto. Ahora vamos a continuar repitiendo la vuelta número 2, tal cual acabamos de hacer, hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 23 centímetros y medio. Es aproximadamente porque es importante que terminemos en una vuelta por el derecho del tejido. ¿Y cuál es el derecho del tejido? Porque la trama se ve igual por ambos lados. Bueno, el derecho del tejido es este, donde vemos el derecho de los puntos que hicimos en la primera vuelta y el hilo que nos quedó del nudo deslizado nos queda en la mano izquierda. Este es el derecho del tejido. Ya tengo los centímetros que necesitaba. En mi caso eran 23 centímetros y medio aproximadamente. Acuérdense, un poquito más, un poquito menos, no pasa nada. Si ustedes también ya tienen el tamaño que necesitaban, entonces vamos a continuar tejiendo solo sobre los puntos que corresponden al hombro. He terminado en una vuelta por el derecho del tejido, como habíamos dicho. Miren, aquí está el hilito en la mano izquierda. Y entonces vamos a tejer sobre los puntos que corresponden al hombro. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y para esta talla vamos a tejer 10 puntos. Igual tejiendo nuestra puntada de un punto alto en un punto. Empezamos en el primero y un punto bajo en el punto que sigue. Entonces vamos a tejer así hasta tener los puntos que nos correspondan. Ya tengo aquí los 10 puntos que me correspondía a mí tejer. Si ustedes también ya tienen los puntos que necesitaban, entonces se darán cuenta que terminamos con un punto bajo. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer en el punto que sigue, que si se fijan es un punto alto, vamos a tejer ahí un punto medio alto. Porque siempre tenemos que terminar con un punto medio alto. Entonces tenemos en total ahora, para esta talla, 11 puntos para tejer el hombro. Vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos igual que lo hemos hecho en el resto del tejido. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, empezamos a tejer un punto alto en el primer punto, un punto bajo en el punto que sigue y continuamos repitiendo esto. Y en el último punto, como siempre hacemos, un punto medio alto. Vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 30 centímetros. Pueden terminar en una vuelta por el derecho o por el revés del tejido. Si ya alcanzaron los centímetros que necesitaban, en mi caso eran aproximadamente 30, que ahí están, entonces van a cortar su lana. Si les quedó como a mí, del lado del escote, entonces la pueden dejar así, corta, porque no la van a utilizar para coser. Si por el contrario les quedó en este lado, en la parte exterior, entonces dejen una hebra larga, porque esa hebra la van a utilizar para coser el hombro. Entonces, una vez que la hayan cortado, la van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Y jalan. Una vez que tenemos el delantero derecho, es decir, el que va en el lado derecho del cuerpo, vamos a tejer el delantero izquierdo. Lo comenzarán igual con el mismo número de cadenas y van a tejer el mismo número de vueltas que hicieron hasta aquí, hasta antes de tejer sobre los puntos del hombro. Yo aquí los veo. Ya tejí las vueltas que me correspondían hasta antes de dividir el escote y el hombro. Como ven, nos quedó el hilo en el lado izquierdo. Así que lo que vamos a hacer ahora es cortarlo, porque necesitamos tejer ahora sobre los puntos que nos van a quedar en el hombro, acá en este lado. Entonces, corten su lana
dejando una hebra corta, no la vamos a utilizar para coser ni para nada, y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y ahora vamos a agregar una hebra nueva para continuar con los puntos que corresponden al hombro. Nos acomodamos de manera que veamos el revés de la última vuelta que hayamos tejido. Y vamos a contar 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Como ven, es un punto alto. Ahí vamos a pasar el gancho, tomamos nuestra lana y la sacamos por ahí. Tejemos una cadena para asegurar. Vamos a comenzar a tejer en ese mismo punto, así que hacemos, como siempre, un punto alto. Vamos a ir tejiendo sobre este hilito que quedó para que ya quede escondido, así que llévenlo arriba. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y continuamos repitiendo esto. Terminamos con un punto medio alto. Tenemos el mismo número de puntos que hicimos en el otro hombro y vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos, así como lo hicimos del otro lado, hasta tener el mismo número de vueltas. Una vez que tengan el mismo número de vueltas, entonces corten su lana dejando una hebra larga, si les quedó, ya saben, en la parte de afuera del suéter. Esta hebra la van a utilizar para coser. Si por el contrario les quedó del lado del escote el hilo, entonces déjenlo corto, así como yo hice aquí, porque esa hebra no la van a utilizar para coser. Y entonces, una vez cortada la lana, la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Vamos a tejer ahora la espalda, así que una vez que hagan un nudo deslizado, comenzamos con 40 cadenas. Haremos el mismo punto que en los delanteros, así que comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto alto, un punto bajo en la siguiente cadena y continuamos repitiendo esto. Terminamos con un punto medio alto en la última cadena. Al tejer 40 cadenas y comenzar esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho, entonces tenemos en total 39 puntos. Tejemos la segunda vuelta así como lo hicimos en los delanteros. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Damos vuelta al tejido. En el primer punto tejemos un punto alto, un punto bajo en el que sigue y continuamos repitiendo esto. Terminamos con un punto medio alto en el último punto y continuamos repitiendo esta vuelta número 2 hasta que tengamos el mismo número de vueltas que en los delanteros. No se olviden, por favor, al final van a dejar una hebra larga que les sirva para coser. Ya tenemos las 3 piezas listas, ahí está la espalda y los 2 delanteros. Lo que vamos a hacer ahora es coserlos. Empezaremos con los hombros. Así que nos vamos a acomodar con las 3 piezas enfrentadas, así, y que las 3 tengan el derecho del tejido hacia arriba, hacia ustedes. Vamos a enhebrar una aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Para coser los hombros yo sugiero utilizar punto tipo colchón, pero si alguien quiere hacerlo de otra manera, adelante. Aquí en el final pueden ver el revés o el derecho de la última vuelta que tejieron. Eso depende de cuántas vueltas haya tejido cada quien. Entonces enhebramos la aguja lanera con una de esas hebras largas y vamos a empezar. Pasamos la aguja por el primer punto que tenemos en el lado opuesto a donde parte el hilo. Entonces vamos a buscar aquí el primer punto, que es este. Ahí se ve esa V de su cabecita. Entonces vamos a pasar la aguja de adentro hacia afuera. Y ahora vamos a hacer lo mismo por el primer punto en este lado, que es este. Este que se ve aquí es el nudito que nos quedó de cuando terminamos. Entonces pasamos la aguja igual de adentro hacia afuera. Seguimos ahora con el punto que sigue en el lado contrario. Aquí está, ven, ahí está esa V. Pasamos por ahí la aguja.
siempre de adentro hacia afuera. Y ahora en el otro lado. El siguiente punto es este, así que por ahí paso la aguja. Vamos a continuar haciendo lo mismo. Voy al punto que sigue en este lado y al punto que sigue en este otro lado. Aquí está. Vamos a continuar así hasta terminar con los puntos del hombro. Termino en este último punto aquí y en este lado. Vamos a pasar la aguja por el mismo lugar, así por el lado del revés, rematamos haciendo un nudo. O pueden hacer 2 o 3, los que necesiten. Y ahora el otro lado lo cosen igual. Una vez cosidos los hombros, coseremos los costados. Para eso nos acomodamos con el revés del tejido hacia afuera, derecho hacia adentro. Y primero marcaremos el espacio que dejaremos para la manga. Así que vamos a medir desde el hombro y hacia abajo aproximadamente 13 centímetros. Yo por aquí ya he puesto ese marcador. Háganlo ustedes también y tengan mucho cuidado de que el marcador esté en la misma vuelta en las dos piezas. Para unir los costados yo sugiero utilizar punto deslizado y el mismo gancho, pero si alguien quiere hacerlo de otra manera, adelante. Vamos a unir vuelta con vuelta y para que se aseguren de que el tejido va quedando bien y no se va torciendo, fíjense aquí en la orilla como siempre tenemos una vuelta que tiene una cadena en la orilla, así como esta. Aquí está la cadena y aquí está el punto alto, ¿ven? Y luego tenemos una vuelta que tiene un punto medio alto en la orilla, como esta. Y lo mismo pasa en el otro lado. Lo que vamos a hacer es siempre unir una vuelta que tiene una cadena en la orilla, como esta, con una vuelta que tenga un punto medio alto en la orilla, así como esta. Y viceversa, una vuelta que tenga un punto medio alto en la orilla con una vuelta que tenga una cadena en la orilla, así. De esa manera nos vamos a asegurar de que el tejido siempre vaya quedando bien al hacer la costura. Vamos a pasar el gancho por la primera cadena que tengan justo en la esquina. Aquí está una y en el otro lado también. Esta es la primera cadena, aquí. Tomen su lana, la van a sacar por ahí y van a hacer una cadena para asegurar. Este hilo que quedó aquí después lo vamos a rematar y a esconder por el revés del tejido. Vamos a hacer ahora puntos deslizados, así que busquen la primera vuelta, aquí está, tengo un punto medio alto en la orilla, buscamos un espacio, pasamos por ahí el gancho, ahora vamos al otro lado, la primera vuelta es esta, tengo una cadena en la orilla, así que por ese espacio voy a pasar el gancho, tomamos la hebra, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho, ese es un punto deslizado, vamos a seguir igual al final de cada vuelta. Entonces, en la que sigue tenemos una cadena, buscamos un espacio, yo lo voy a pasar por aquí el gancho, y ahora en la vuelta que sigue en el otro lado, que tiene un punto medio alto. Entonces, por ese espacio, paso el gancho, tomo la hebra, la saco por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Siguiente vuelta, tenemos un punto medio alto, paso el gancho por aquí, y ahora en la vuelta que sigue tenemos una cadena. Busquen un espacio entre el punto y la cadena, pasen el gancho y hacemos un punto deslizado. Así vamos a continuar. Siguiente vuelta, tenemos una cadena ahí en la orilla, pasamos el gancho y por acá tenemos un punto medio alto. ¿Ven? Es muy fácil y muy rápido unir así que vamos a continuar hasta llegar al marcador. Voy a tejer un punto deslizado sobre esta última vuelta que tengo aquí y acá. Si ustedes también ya terminaron, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho.
Y después con una aguja lanera pueden hacer otro nudo para que quede más seguro. El hilo que les quedó al principio lo van a rematar, así que solo pasen su aguja así para hacer un pequeño nudo. Y ahora van a coser el otro lado de la misma manera. Por el lado derecho del tejido así queda la costura, quedan perfectamente bien empalmadas las vueltas y no se hacen agujeros. Los hilos que vayan quedando pueden esconderlos por el revés del tejido en cualquier momento del proceso de tejido del suéter o pueden esconderlos hasta el final, como ustedes prefieren. Así que enhebren su aguja lanera con cada uno de ellos y se trata simplemente de pasarlos entre los puntos y no hace falta seguir ningún orden. Y una vez que terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo. Una vez que cosimos los costados, lo que vamos a hacer es tejer el resortito o las tiras que van aquí en los delanteros. Tenemos el derecho del tejido hacia afuera. Vamos a empezar con la tira que va aquí en el delantero izquierdo. Así que vamos a agregar una hebra nueva justo aquí. Lo que vamos a hacer primero es tejer una vuelta de puntos bajos a todo lo largo de este delantero. Tejeremos un punto bajo al final de cada una de las vueltas que tengamos, así que busquen la vuelta que tengan aquí en la orilla, en mi caso es esta, y en un espacio, por ahí pasen el gancho, tomen su lana y la van a sacar por ahí. Y tejen una cadena para asegurar. Acuérdense, vamos tejiendo sobre este hilito que quedó. Sobre esa misma vuelta, tejan el primer punto bajo. Así que vuelvan a meter el gancho en el mismo lugar y hacen un punto bajo. Y vamos a continuar haciendo lo mismo al final de cada vuelta. Así que vamos a la que sigue. Por aquí tengo una, está la cadena de subida en la orilla. Aquí se ve el punto alto. Entonces, solo abran un poquito el tejido y en un espacio pasan el gancho. Tejen un punto bajo. Siguiente vuelta, tenemos un punto en la orilla. Así, hacemos el siguiente punto bajo. Vamos a la vuelta que sigue. Ahora otra vez tenemos una cadena. Y en la que sigue tenemos un punto. Entonces, vamos a continuar tejiendo estos puntos bajos al final de cada vuelta y nos vemos al llegar al otro lado. Voy a tejer sobre la última vuelta. Y ahora vamos a hacer un punto bajo también sobre la cadena, la primera cadena que tenemos ahí. Ahora, así como estamos, vamos a dar vuelta al tejido, de manera que veamos el revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer. Y vamos a comenzar el resorte. Entonces, tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Comenzamos esta primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en las siguientes cadenas. Aquí voy a la que sigue. Siguiente cadena. Llevamos 3 puntos bajos y vamos a la última cadena. Ya tenemos 4 puntos bajos. Con estos 4 puntos vamos a tejer ese resorte. Hacemos ahora un punto deslizado en el primer punto bajo que tenemos aquí en la base. Así que metemos el gancho, sacamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Y otro punto deslizado en el punto bajo que sigue. Así. Y ahora tenemos que dar vuelta al tejido. De manera que veamos el revés de esos 4 puntos bajos que tejimos. Vamos a empezar esta siguiente vuelta. La comenzaremos en el tercer punto desde el gancho. Así que volteen un poquito su tejido para que vean las cabecitas de los puntos. Saltamos el primer punto, que es este.
saltamos el segundo. Estos 2 puntos que estamos saltando son los 2 puntos deslizados que acabamos de hacer. Ahí no vamos a tejer. Entonces saltamos el primero, saltamos el segundo y vamos al tercero. Ahí vamos a tejer un punto bajo también, pero lo vamos a hacer tomando solo la hebra de atrás del punto, esta que está aquí, la que está más lejos de ustedes. Así que solo tomamos esa hebra y tejemos el primer punto bajo. Vamos al punto que sigue y hacemos lo mismo. Tomamos la hebra de atrás, así, tejemos el segundo punto bajo. Siguiente punto, lo hacemos igual, tomo la hebra de atrás, un punto bajo, y en el último punto no lo vamos a hacer así, lo vamos a tejer normal, es decir, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Esto va a evitar que nos quede ahí un agujerito. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Otra vez vemos ahora el revés de esa segunda vuelta. Vamos a continuar haciendo puntos bajos tomando la hebra de atrás de cada punto. Empezamos en el primero, aquí está. Acuérdense, giren un poquito el tejido para que vean esa V de la cabecita del punto y tomamos la hebra de atrás. Tejemos 1, siguiente punto, igual, 2, siguiente punto, 3 y siguiente punto. En esta vuelta todos los puntos los tejemos tomando la hebra de atrás. Mucho cuidado también con ese último punto. A veces puede apretarse y es difícil de ver. Entonces, por favor, siempre muy atentos y que no se les escape. Entonces, tomo la hebra de atrás y tejemos el cuarto punto bajo. Vamos a continuar repitiendo estas 2 vueltas que acabamos de hacer, la vuelta 2 y la vuelta 3. Así que vamos aquí en la base al siguiente punto bajo, que es este. Ahí tejemos un punto deslizado y en el siguiente punto igual tejemos un punto deslizado. Y damos vuelta al tejido. Nos acomodamos. Y acuérdense, empezamos en el tercer punto desde el gancho. Así que contamos 1, 2 y vamos al tercero. Tomamos la hebra de atrás y tejemos un punto bajo, siguiente punto, igual, y siguiente punto, igual. Y en el último, acuérdense siempre en esta vuelta, en el último punto, lo tomamos normal, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Subimos con una cadena, que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora hacemos la vuelta de regreso. Empezamos a tejer en el primer punto, tomamos la hebra de atrás, tejemos 1, siguiente punto, 2, siguiente punto, 3 y siguiente punto, 4. Ahí está. Y continuamos repitiendo estas 2 vueltas. Lo voy a hacer otra vez con ustedes. Hacemos un punto deslizado en el punto bajo que sigue aquí en la base y un punto deslizado en el siguiente. Damos vuelta al tejido. Empezamos la vuelta en el tercer punto desde el gancho, así que saltamos el primero, el segundo, vamos al tercero. Ahí tejemos el primer punto bajo. Y en el cuarto punto no lo hacemos así, lo tomamos normal. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora sí tejemos 4 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Empezamos desde el primero.
¿Ven? Y así va creciendo este pequeño resortito. Entonces vamos a seguir así por todo el delantero. Yo por aquí ya hice la última vuelta, no tengo más puntos bajos donde tejer aquí en la base, así es como ha quedado la tira. Y bueno, si ustedes también ya terminaron, lo que vamos a hacer es unir esa última vuelta en el último punto bajo aquí en la base donde hicieron punto deslizado. Ahí mismo vuelvan a meter el gancho para unirla y hacen un punto deslizado. Cortan su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya terminamos con un delantero, vamos con el otro. En este lado colocaremos los ojales. Cada quien va a tejer tantos ojales como le guste. En mi caso yo voy a hacer 4. Aquí he puesto estos marcadores porque a esa altura quiero colocar los ojales. Ustedes hagan lo mismo. Hacer un ojal es tan sencillo como sustituir un punto por una cadena. Es facilísimo, ya van a ver. Entonces vamos a agregar una hebra nueva justo aquí. Primero tenemos que hacer la orilla de puntos bajos igual que hicimos acá. Vamos a agregar esta hebra nueva justo aquí en la cadena que tenemos en la esquina. Ahí pasamos la lana y hacemos una cadena para asegurar. En esa misma cadena vamos a tejer el primer punto bajo. Y ahora continuamos tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta, igual que lo hicimos en el otro lado. Una vez que terminen, asegúrense de tener el mismo número de puntos que les quedaron en el otro lado, en el otro delantero. Ya que terminan, entonces dan vuelta al tejido para ver el revés de esos puntos bajos que acaban de tejer y vamos a hacer las mismas cadenas que en el otro delantero, así que tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho y ahí tejemos el primer punto bajo y continuamos así en cada cadena. Van a repetir las mismas 2 vueltas que en el otro lado, pero quiero comenzarlo con ustedes para que vean cómo se hacen los ojales. El ojal lo vamos a colocar en el punto que sigue al punto de la orilla interna de este resorte, es decir, a la que nos queda pegada al delantero. Ahí vamos a colocar el ojal a la altura que ustedes lo quieran. Entonces, yo por ejemplo aquí voy a hacer ya un punto deslizado en el primer punto y un punto deslizado en el punto que sigue. Damos vuelta al tejido y bueno, yo en esta vuelta quiero hacer un ojal, así que la voy a comenzar normal en el tercer punto desde el gancho, 1, 2 y 3. Ahí tejo el primer punto bajo tomando la hebra de atrás. Y en el punto que sigue no lo voy a hacer así, voy a sustituir ese punto bajo por una cadena. Ahí está. Salto ese siguiente punto y en el que sigue tejo el siguiente punto bajo. De esa manera se generó ese agujerito. Y ahora termino la vuelta haciendo un punto bajo normal. Subo con una cadena, doy vuelta al tejido. Comienzo a tejer en el primer punto bajo, ya saben, un punto bajo tomando la hebra de atrás. En el punto que sigue lo hago igual. Y al llegar a la cadena, entonces lo que hago es tejer ahí un punto bajo, así que meto el gancho en el agujerito, tejo un punto bajo y ahora tejo igual un punto bajo tomando la hebra de atrás en el último punto. Está el cuarto punto bajo. ¿Ven? Entonces ahí ya tenemos ese ojal y continúo tejiendo normalmente como lo hicimos en el otro lado hasta llegar a la altura en la que quiera tejer el siguiente ojal. Y si el ojal lo quieren colocar en la vuelta que viene de regreso, es lo mismo. Nada más acuérdense que nos debe de quedar en el segundo punto desde la orilla interna. Entonces comienzan su vuelta tejiendo un punto bajo tomando la hebra de atrás, en el segundo punto igual y en el punto que sigue es donde vamos a hacer el ojal. Así que tejemos una cadena, saltamos ese punto y vamos al último y tejemos el último punto bajo.
Ahí está. Vamos a tejer esta tira en este delantero. Ya saben, ponen sus ojales a la altura que ustedes quieran y nos vemos al final. Terminamos igual que en el otro lado, haciendo un punto deslizado en el último punto donde unimos aquí en la base. Ahí volvemos a meter el gancho y hacemos un punto deslizado. Cortamos la lana y la pasamos por la argolla del gancho. Ya tenemos las dos tiras de los delanteros, ahora vamos a trabajar en el cuello, así que vamos a agregar una hebra nueva en el delantero derecho justo aquí. Vamos a tejer igual que en estas tiras, primero una vuelta de puntos bajos de base y luego haremos un resorte como el que hicimos aquí. Tomamos nuestra lana y la vamos a pasar por la primera cadena que tenemos ahí en la esquina. La sacamos y hacemos una cadena para asegurar. Ahí vamos a tejer el primer punto bajo. Seguimos así en cada cadena. Y aquí está la última. Tenemos las 4 cadenas con los 4 puntos bajos que hicimos en esta tira del delantero. Ahora vamos a tejer otro punto bajo aquí sobre el punto bajo que hicimos en la base. ¿Ven? Aquí está ese punto bajo. Yo voy a meter aquí el gancho. Y ahora vamos a trabajar en los puntos que tenemos en el escote. Así que voy a este primer punto y tejo un punto bajo. Siguiente punto, hago lo mismo y así voy a continuar hasta llegar aquí a la esquina. Tejo en este último punto que tengo aquí y ahora llegamos al lateral del escote. Vamos a tejer un punto bajo al final de cada vuelta, así como ya lo hemos hecho aquí en los delanteros. Entonces, aquí tengo la primera vuelta, voy a tejer ahí un punto bajo. En la que sigue igual. Aquí tengo la última vuelta. Y ahora ya llegamos a los puntos que tenemos en la espalda. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto, así como lo hicimos aquí en los puntos del delantero. Entonces, aquí está el primer punto. Dejo un punto bajo. Y así vamos a continuar en esta parte hasta llegar acá al otro lado. Luego tejeremos aquí en el lateral del escote, igual que hicimos acá, un punto bajo al final de cada vuelta. Y después continuaremos con los puntos que tenemos acá en el delantero, igual que lo hicimos aquí. Luego sobre el punto bajo de base y luego sobre los 4 puntos que tenemos acá al final. Así como lo hemos hecho en este lado. Es lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a dar toda la vuelta. Miren, aquí llegué a la base de puntos bajos que hicimos para la tira de este delantero. Yo voy a tejer aquí un punto bajo. Tengan mucho cuidado sobre el punto deslizado que hicieron para unir su tira a la base en el final. De hecho, ahí está el hilito que me quedó, ¿ven? Ahí no vamos a tejer, no hace falta. Entonces vamos al primer punto bajo que tenemos aquí. Y ahora a los 3 que nos quedan. Ahora, muy importante, vamos a cambiar el tamaño de gancho. Dejamos el gancho 5 milímetros y ahora tomamos uno que sea 4 milímetros. Con ese vamos a hacer el resorte del cuello, que lo tejeremos igual al de los delanteros. Damos vuelta al tejido. Así que vemos el revés de los puntos bajos que acabamos de hacer. Tejemos 5 cadenas. Comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Tejemos el primer punto bajo y así continuamos en cada cadena.
están, tenemos igual 4 puntos bajos para tejer este resorte, que vamos a hacer exactamente igual al de los delanteros. Voy a tejer un poquito con ustedes, así que vamos al primer punto bajo, hacemos un punto deslizado y un punto deslizado en el siguiente. Damos vuelta al tejido, ahora vemos el revés de esos puntos bajos que acabamos de hacer. Empezamos esta vuelta en el tercer punto desde el gancho, 1, 2 y 3. Ahí tejemos el primer punto bajo y continuamos así en cada uno hasta llegar al último donde lo tejemos normal. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Hacemos un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás. Y continuamos repitiendo estas dos vueltas hasta terminar con todos los puntos bajos de la base. Yo los veo al final. Si en el final les pasa como a mí, que solo les queda un punto aquí en la base donde unir, no se preocupen, no pasa nada. Lo que van a hacer es tejer solamente un punto deslizado, dar vuelta al tejido y comenzar en el segundo punto desde el gancho, porque claro, solo vamos a saltar ese punto deslizado que hicimos. Entonces, saltamos el primero y en el segundo comienzan la vuelta y la tejen normalmente. Si no es su caso, entonces terminen el resorte igual que hicieron en los delanteros, ¿ok? Ahí está. Una vez que terminen, ya saben, corten su lana y la pasan por la argolla del gancho. Ya quedó listo el cuello y ahora vamos a tejer aquí abajo. Tenemos que hacer el mismo resorte. Así que vamos a agregar una hebra nueva en el delantero izquierdo. Nos vamos a acomodar así y vamos a agregar la hebra aquí. Dejamos el gancho 4 milímetros, este ya no lo vamos a usar, era solo para el cuello, y tomamos otra vez el gancho 5 milímetros. Buscamos aquí la primera cadena que tengamos en la orilla y por ahí sacamos la lana. Este resorte se teje igual a los otros que hemos hecho. La diferencia es que no vamos a tejer una vuelta de puntos bajos de base, ¿ok? Vamos a hacer los puntos deslizados para unir aquí directo en las cadenas de inicio o en los puntos, ¿ok? Pero lo demás es igual. Vamos a tejer 5 cadenas. Jalen este hilito que quedó aquí para que aprieten un poquito más la primera cadena. Comenzamos igual en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2, ahí tejemos el primer punto bajo y seguimos tejiendo un punto bajo en cada cadena. Aquí está el número 4. Ya saben, si esa cadena se abre, no se preocupen, solo apriétenla un poquito aquí. Y ahora continuamos aquí uniendo con un punto deslizado en esa misma cadena donde empezamos y un punto deslizado en la cadena que sigue. Vamos a tejer las mismas vueltas. Damos vuelta al tejido. No se preocupen por este hilito. Al final hay que rematarlo haciendo un nudo y después lo van a esconder por el revés del tejido. Comenzamos la vuelta en el tercer punto desde el gancho, así que cuento 1, 2 y 3. Tejemos el primer punto bajo en la hebra de atrás y así continuamos. Y en el último punto lo tomamos normal. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido otra vez. Tejemos 4 puntos bajos, ya saben, tomando la hebra de atrás del punto. Y unimos aquí en la base, en la cadena que sigue.
y en la siguiente, que es esta de aquí. Voy a tejer un poquito más con ustedes, damos vuelta al tejido. Comenzamos en el tercer punto desde el gancho. Hacemos esta vuelta tejiendo un punto bajo en cada punto, a excepción del último. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido. Otra vez hacemos un punto bajo en cada punto, tomando la hebra de atrás. Aquí vamos a unir con un punto deslizado sobre este punto bajo que tenemos aquí, de los que hicimos en la base para tejer el resorte de este delantero. Entonces sobre ese punto bajo hacemos un punto deslizado y un punto deslizado en la cadena que sigue. Damos vuelta al tejido y seguimos repitiendo esas dos vueltas hasta llegar al final del otro delantero. En el final, ya saben, si les quedó exacto, entonces terminen igual que como hicieron en los delanteros. Si les queda así como a mí, donde les queda un punto al final, entonces terminan como les acabo de mostrar en el cuello, donde hacemos solo un punto deslizado y la siguiente vuelta la empezamos en el segundo punto desde el gancho. Al final cortan la lana y la pasan por la argolla del gancho. Ya está listo el resorte inferior y ya solo nos queda tejer las mangas. Así que vamos a empezar con la primera. Nos acomodamos igual con el derecho del tejido hacia afuera y vamos a agregar una hebra nueva aquí en el primer espacio que tengamos junto al final de la costura del costado. Así que en ese espacio que tengan junto al final de su costura, van a agregar esta hebra nueva, la sacan por ahí y hacen una cadena para asegurar. Las mangas las vamos a tejer utilizando puntos medios altos, así que el primer punto medio alto lo vamos a hacer en ese mismo espacio. Y saco las 3 argollas. Y vamos a continuar tejiendo un punto medio alto al final de cada vuelta. Yo voy a la que sigue, en mi caso tiene una cadena aquí en la orilla, ustedes pueden tener una que tenga un punto medio alto, eso depende de dónde hayan terminado la costura que hicieron. Entonces voy a hacer aquí un punto medio alto al final de la vuelta que sigue. Y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Ya casi he dado toda la vuelta, voy a tejer aquí. Y ahora sobre el espacio que tengo junto a la costura. Si ustedes también ya terminaron, vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido. Ahora vamos a ver el lado interno de la manga y el revés de esos puntos medios altos que acabamos de hacer. Vamos a seguir tejiendo puntos medios altos, uno en cada punto, empezando desde el primero, que es el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de tejer, este que está aquí. Aquí está la cadena, este será nuestro primer punto. Vamos a hacer ahí un punto medio alto, pero lo vamos a hacer tomando las 3 hebras del punto, es decir, las 2 hebras superiores y esta hebra que tenemos frente a nosotros, esta, que es la hebra inferior o la tercera hebra. Entonces hay que pasar el gancho por debajo de esa hebra inferior. Y tejemos un punto medio alto. Así vamos a seguir en todos los puntos. Vamos al punto que sigue, tomamos las 3 hebras del punto, así que pasamos el gancho por aquí y tejemos el siguiente punto medio alto. Siguiente punto, tomo las 3 hebras y tejo un punto medio alto. Así vamos a continuar
hasta dar toda la vuelta. Nos vemos al final. Me quedan 2 puntos para terminar la vuelta, este y este. Aquí ya no vamos a tejer. Este hilito que se ve aquí es la cadena que hicimos para subir. Aquí iniciamos la vuelta y ya no vamos a tejer. Entonces terminamos aquí. Así que voy a hacer estos 2 últimos puntos. Ahí va uno y otro. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto de la vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Esta vuelta que vamos a hacer ahora es una vuelta donde vamos a disminuir puntos. Vamos a disminuir un punto al principio de la vuelta y otro al final. Y esta vuelta que vamos a hacer la vamos a contar como la vuelta número 1. Empezamos a tejerla en el primer punto. Igual hacemos un punto medio alto. Acuérdense que el primer punto es el que está pegado a la cadena. Así que ahí hacemos un punto medio alto. Seguimos tomando siempre las 3 hebras del punto. Y ahora, en los 2 puntos que siguen, vamos a hacer 2 puntos medios altos cerrados juntos. Esa es nuestra disminución. Entonces, damos una lazada. Vamos al punto que sigue. Metemos el gancho, ya saben, tomando las 3 hebras del punto, lazada y sacamos hebra. Ahí vamos a dejar ese punto medio alto, no lo vamos a terminar. Ahora vamos al que sigue. Damos una lazada, comenzamos otro punto medio alto. Metemos el gancho en el siguiente punto, lazada y sacamos hebra. Tenemos ahí 2 puntos medios altos sin cerrar, así que ahora vamos a cerrarlos juntos. Damos una lazada y sacamos todas las argollas de una vez. De esa manera, de 2 puntos hacemos uno nada más. Ya hicimos una disminución. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta que lleguemos al final y nos queden 3 puntos. Ahí los veo. Me quedan ya 3 puntos aquí en el final, 1, 2 y 3. Acuérdense, aquí ya no tejemos, donde vemos el hilito de la cadena que hicimos para subir, ahí ya no tejemos. Entonces, una vez que les queden esos 3 últimos puntos, vamos a hacer 2 puntos medios altos cerrados juntos, otra vez. Así que damos una lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Dejamos ahí ese punto medio alto, vamos a comenzar otro. Damos una lazada, vamos al punto que sigue, lazada y sacamos hebra. Y ahora vamos a cerrar juntos esos 2 puntos medios altos. Sacamos todas las argollas de una vez. Ahí está entonces otra disminución. Y ya nada más nos queda entonces el último punto. Ahí hacemos un punto medio alto. Con eso terminamos la vuelta. Hemos hecho una disminución al principio y una al final. Vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vemos el lado interno de la manga o el revés. Y en esta vuelta número 2 no vamos a hacer ninguna disminución. Vamos a tejer un punto medio alto en cada punto, comenzando desde el primero, que tenemos pegado a la cadena. Siempre tomando las 3 hebras del punto. Ahí va uno, siguiente punto, igual. Vamos a seguir así hasta dar toda la vuelta. Termino esta vuelta. Este es el último punto, aquí ya no tejemos. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto. Ahora van a hacer la vuelta 3, la 4, la 5 y la 6, igual que hicieron esta vuelta número 2, es decir, tejiendo un punto medio alto en cada punto, así, sin disminuir. Acuérdense siempre de subir con una cadena que no cuenta como un punto y siempre dar vuelta al tejido. Ya tejí las vueltas 3, 4, 5 y 6, así va el tejido. Miren, quiero enseñarles.
Aquí tenemos la vuelta 1, que fue donde hicimos las disminuciones. Aquí hay una disminución y aquí hay otra. Luego tejimos la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 sin disminuir. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo desde la vuelta 1, es decir, donde hicimos las disminuciones al principio y al final, y hasta la vuelta 6. Vamos a continuar repitiendo esas 6 vueltas hasta que la manga alcance desde el comienzo aproximadamente 22 centímetros. Pueden terminar en cualquier vuelta, no se preocupen. Y voy a tejer con ustedes una vez más la vuelta número 1 para que no quede ninguna duda. Así que después de hacer esta vuelta 6, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Nos toca hacer la vuelta número 1 que tiene disminuciones. Empezamos, ¿se acuerdan? En el primer punto haciendo un punto medio alto. Ahora tenemos que tejer 2 puntos medios altos cerrados juntos. Así que en el punto que sigue comenzamos uno y en el siguiente comenzamos otro. Y ahora lo cerramos al mismo tiempo. Y continuamos tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta que nos queden 3 en el final. Una vez que les queden 3 puntos en el final, entonces hacemos otra disminución con 2 puntos medios altos cerrados juntos. Así que comenzamos uno, en el punto que sigue comenzamos otro y lo cerramos. Y ahora en el último punto hacemos un punto medio alto y unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto. Después van a tejer la vuelta 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, así como ya lo han hecho sin disminuir. Y luego vuelven a empezar, así hasta alcanzar los centímetros que les correspondan. Y ya saben, pueden terminar en cualquier vuelta. Pues ya he alcanzado el largo que necesitaba para la manga, así es como ha quedado. En mi caso yo necesitaba aproximadamente 22 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora, si ustedes también ya tienen esa distancia que necesitaban, es tejer el puño, que vamos a hacer un resorte parecido al que hemos hecho en las demás partes del suéter. Así que vamos a empezar. Para las personas que como yo terminaron en una vuelta por el revés del tejido, es decir, viendo la cara interna de la manga, antes de comenzar a tejer las cadenas para hacer este resorte, tienen que dar vuelta al tejido, así, para ver el derecho de la manga, ¿ok? Si terminaron por el derecho, entonces no hay problema, ahí van a tejer ya las cadenas que necesitan para su resorte. Entonces, ya que todos tenemos el derecho hacia nosotros, vamos a tejer 5 cadenas. Empezamos la primera vuelta igual, en la segunda cadena desde el gancho. Hacemos un punto bajo y continuamos así en cada cadena. Vamos a tener 4 puntos también para tejer este resorte. Aquí está la última. Unimos con un punto deslizado aquí en la base en el primer punto medio alto que tengan. Acuérdense que pueden ver el derecho o el revés de esos puntos. Entonces voy aquí, tejo un punto deslizado y hacemos también un punto deslizado en el punto que sigue. Y damos vuelta al tejido. Ahora, en esta segunda vuelta, en lugar de hacer puntos bajos, como lo hemos estado haciendo en los demás resortes, lo que vamos a hacer es tejer puntos deslizados. Eso va a hacer que se ajuste un poquito más el puño. Entonces, empezamos igual en el tercer punto desde el gancho, contamos 1, 2 y 3 y vamos a hacer un punto deslizado igual tomando la hebra de atrás del punto. Eso no va a cambiar. Ahí está el primero. En el siguiente punto lo hacemos igual, un punto deslizado tomando la hebra de atrás y en el tercer punto hacemos lo mismo. En el último lo vamos a tomar normal, hacemos un punto deslizado pero tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Y ahora sí vamos a hacer puntos bajos. Un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás. Empezamos desde el primero. Aquí está ese primer punto deslizado, tomo la hebra de atrás.
Es importante que no aprieten los puntos deslizados porque si no les va a costar mucho trabajo tejer sobre ellos. Voy aquí al punto que sigue, ahí está esa V, tomo la hebra de atrás, tejo un punto bajo, siguiente punto, aquí está, tomo esta hebra de atrás y el último punto que aquí está. Ya tenemos esos 4 puntos bajos. Entonces, lo que vamos a seguir haciendo es repetir estas 2 vueltas, la vuelta 2 y la vuelta 3, hasta terminar con todos los puntos de la manga. Voy a hacerlo una vez más con ustedes. Unimos con un punto deslizado en el siguiente punto medio alto aquí en la base y un punto deslizado en el punto que sigue. Damos vuelta al tejido. Tenemos que hacer una vuelta de puntos deslizados. Empezamos en el tercer punto desde el gancho. Ahí hacemos un punto deslizado. Acuérdense de no apretarlos. Siempre tomando la hebra de atrás, a excepción del último punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora hacemos un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás. Y así continuamos repitiendo entonces estas 2 vueltas. Ya no tengo aquí más puntos donde unir. Si ustedes también ya dieron toda la vuelta, entonces vamos aquí a hacer un punto deslizado en el punto de donde partieron las cadenas que hicimos. Miren, aquí se ve ese hilito. Vamos ahí a hacer un punto deslizado para así poder unir estas 2 partes. Entonces, tenemos puntos en un lado, cadenas en el otro. Vamos al primer punto bajo y vamos a tomar la hebra de adentro, esta de aquí. Así que metemos el gancho así, tomamos esa hebra de adentro y ahora vamos acá a la primera cadena, que aquí está esta. ¿Ven? Aquí está ese primer punto bajo. Entonces ahí metemos el gancho, tomamos la hebra y la pasamos así. Vamos a hacer lo mismo en cada punto y en cada cadena. Vamos al que sigue, tomamos la hebra de adentro, así, y ahora a la siguiente cadena, acá. Tomamos la hebra y la sacamos. Siguiente punto, lo hacemos igual, tomamos la hebra de adentro, vamos a la siguiente cadena, lazada y sacamos esa hebra. Y último punto y última cadena. Y ya está. Corten su lana y la pasan por la argolla del gancho. Ya tenemos una manga lista, así que vamos a tejer la otra que se teje exactamente igual. Así que buscamos el primer espacio que tengamos ahí junto a la costura del costado, agregamos una hebra nueva, tejemos ahí el primer punto medio alto y continuamos haciendo un punto medio alto al final de cada vuelta, igual que lo hicimos acá. Cuiden de tener el mismo número de puntos y después tejerán las mismas vueltas que hicieron aquí para luego terminar con el resorte del puño. Entonces vamos a tejer esta manga. Una vez que terminaron la segunda manga y que hayan cosido los botones, pues ya está listo el cardigan. Quedó muy bonito y ya vieron que fue fácil de hacer. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.